Bueno, tengo el placer de presentarles al doctor Carlos Flores. Esto es Mamífero Digital. Bienvenido, Carlos. Mira, yo no sé si tú lo sabes, pero hay varios Carlos Flores. Hay un mexicano por ahí que te tiene usurpado el nombre. Antes de presentarte formalmente, o mejor dicho, presentándote formalmente, mira, conseguí un currículo tuyo que dice, yo no sé si todo esto es verdad, yo sé que es verdad. A ver, Periodista y, sorpréndeme. periodista y editor venezolano, autor de La moda del suicidio, Temporada caníbal, además de Unisex, fue editor en jefe de diarios venezolanos como El Siglo, Notitar, El Periódico, trabajé contigo en un par de ellos, director de la revista Cero, ha sido corresponsal de Forbes Latin y de Huffington Post, country manager de Newsweek en español. Con ese currículum, uno diría, ¡wow! ¡Wow! Entrevistar al intelectual, el doctor Carlos Flores. ¿Cómo estás tú, Carlos? Estoy muy bien, estoy muy bien, muy feliz de finalmente formar parte de... Ya, ¿por qué mamífero? ¿Por qué el nombre de este podcast? Vamos a empezar por ahí. No sé, se me ocurrió, no tiene ninguna explicación Para profunda ti ni todo nada, tiene una simple. explicación, así que no me digas que no, pero todo tiene una explicación. Que no me la quieras decir es otra cosa, pero sé que la tiene. No tiene, me gustó el nombre y ya, fue algo así, Ok, como que dije, bueno, mamífero digital, ¡buah! Y puse un mono al frente y ya está. ok. Carlos, una pregunta. En estos días estaba hablando con unos amigos sobre qué es ser un intelectual. Eh, ¿tú crees que, bueno, te hago la pregunta doble. ¿Qué es un intelectual y tú te consideras intelectual? Yo no sé lo que es lo que es ser un intelectual. Yo siempre me he considerado más bien una especie de activista de las ideas. Y más recientemente, creo que me veo como un activista o alguien a quien le gusta hablar y promover la conciencia con ese, y la creatividad, pues, y de cómo está mezclado eso, cómo se mezcla la creatividad con la conciencia. Eh, la intelectualidad para mí es como un término aislado, vacío, porque intelectual que hace leer, escribir, eh, tragar datos a través de libros, crear datos a través de lo que escribe, pero una cosa es eso y otra cosa es la sabiduría, que es aplicar todo eso anterior, pues. Si yo te Entonces, pregunto quién es intelectual en Venezuela, ¿hay referentes? ¿Tienes algún referente? pero es que yo diría que, bueno, en este momento A ver, te pongo la pregunta más trampa aún. no, no sabría en Porque este yo sé que momento, algunos pero de ellos podemos son hablar de amigos gente tuyos. como, sí, podemos hablar de Urgar Pietri, pues, que supera la intelectualidad. Vale, pero yo iba a mencionarte unos vivos para ponerte en terreno pantanoso. ¿Vale? Porque yo sé que, por ejemplo, Leonardo Padrón es amigo tuyo, conocido, y él en Venezuela, mucha gente le otorga el título de intelectual. Para ti, Padrón es un intelectual, por ejemplo. No, para mí Leonardo es un gran creativo que sabe, tiene un abanico de posibilidades en las que puede manejar su creatividad y dispararla por acá por medio de la poesía, y dispararla por la crónica, y dispararlo por la escritura de guiones. Cabrujas, Lo veo como un creativo realmente. Cabrujas. A Cabrujas lo veo como para mí fue un genio. ¿Qué es un genio? Un genio es una persona que logra crear cosas que son muy difíciles, muy únicas, muy personales, de una manera en la que solamente esa persona lo puede hacer. En una época muy No difícil, además. existe un sinónimo, no existe un comparativo con un Cabruja, pues. Entonces, es un fuera de liga, pues. Pero ¿tú crees que el país atentó contra la obra de ellos? Porque quizás la dimensión de la obra para las capacidades que tenían se quedó corta. Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, en Venezuela no tenemos a un Gabriel García Márquez, por nombrar uno, que yo sé que tú tienes tu opinión de Gabo, pero el Nobel está ahí, la obra está ahí, el reconocimiento Claro, está ahí. claro.
Tiene que ver, bueno, pero es que si tú comparas a Colombia, por ejemplo, que es un país que se ha formado en la lectura y en el pensamiento, eso no es Venezuela. Venezuela es un país que se creó básicamente con esta concepción. Yo creo que el grave error del nacimiento de Venezuela y de todo lo que ha pasado es es esta mentalidad de esperar siempre a Simón Bolívar, pues, de esperar siempre el Salvador, de esperar al Mesías, y entonces eso te limita a que tú mismo puedas ser el Salvador, a que tú mismo puedas ser el Mesías de tu vida, de lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? En Venezuela el nivel de lectura, bueno, el sistema cultural, el sistema educativo, ¿qué pasa? Que a estos grandes pensadores como Ulla Pietri, como Gallegos, como un Cabrujas, ¿quiénes, quiénes lo iban a entender, excepto los poquitos que estaban listos para eso? Pues. Yo debería haber leído en el colegio unisex. Sí, sí, por ¿Por qué? supuesto. ¿Por qué? Bueno, la leen, de hecho, ahorita los estudiantes de comunicación social de Mass Communication en la Universidad de Florida, pues. Claro, es una universidad, pero yo creo que sí, porque es una manera de comparar. Y como unisexo es una apología a nada, es sencillamente una crónica de algo que ocurrió. Yo me he encontrado con muchos jóvenes que me han dicho eso, o sea, oye, me sentí identificado con esto no. Porque una de las cosas es que es muy fácil leer mis libros y decir, es que son libros sobre los excesos, sobre las drogas y tal. Y yo creo que para mí siempre eso fue como una trampita, colocar eso ahí. Y eso es el tip del iceberg. ¿Tú Y a crees que si no a fueras los que leen venezolano, bien, si tú no fueras venezolano, estarías preso en otro país? ¿cómo? Si tú no fueras venezolano, estarías preso en otro país. Sí, totalmente. Mira, Venezuela es el mejor país del mundo, Carlos. Venezuela es el mejor país del mundo. Te pregunto. No existe un mejor país del mundo. Existe tu sentimiento o tu nivel de plenitud en donde estés. ¿Y tú cómo Por te eso es sientes? ¿Y cómo te sientes en Venezuela? ¿Te sientes pleno? El país más allá, hablando como la referencia que hicimos de Cabruja, que la obra quizás le no, quedó. no, yo me siento absolutamente como un paria acá. Me siento completamente aislado. A veces digo, bueno, ¿por qué no me fui antes? Pues. Y he entendido de que no me fui antes porque no quise hacerlo, porque he sentido que he tenido como un camino que cumplir acá. Y ahora que ya finalmente estoy en el proceso de eso, de irme, es porque ya lo siento como el próximo paso. ¿Tú te acuerdas hace unos años, no recuerdo cuántos, 10 quizás, se hicieron viral en las redes sociales unos chamos que con la frase de "me iría demasiado"? Nos burlamos mucho de esos chamos. Y, Sí. y hoy estamos nosotros, bueno, yo emigré, tú estás diciendo que lo harás. A veces tenemos como ese prejuicio a las clases sociales. ¿Tú crees que en Venezuela el problema del clasismo acabó con el país? Yo creo que no el problema con el clasismo. Yo creo que el problema no son las clases sociales. Mm, El problema es cuando despiertan el odio. mm. El problema al final, o sea, los tres problemas básicos que uno encuentra en la vida son el odio, el miedo y la culpa. Esos son los tiranos de la vida. Pues. ¿Qué hizo, por ejemplo? Y tiene que ver mucho con este sistema de esperar al Mesías. Pues. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, Hugo Chávez? Fue el Mesías que llegó con el discurso necesario para exacerbar y levantar el odio, que es lo que destruyó al país. Ese odio estaba un poco aplacado porque no veía como, no tenía altavoces para hacerse escuchar, que fue Hugo Pero Chávez el catalizador. claro, en Venezuela Chávez, pero ¿no te parece que es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo? Está Porque, ocurriendo en todo el mundo. porque los populistas se están aprovechando y no importa si estás en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ocurre igual. Exactamente, exactamente. Y yo creo que todo esa es la pandemia real.
esa es la pandemia real, que es social y que podemos ver las ramificaciones desde Estados Unidos hasta, bueno, hasta todo el mundo, todo lo que está ocurriendo. Está cambiando la sociedad. Es lógico, aunque la sociedad, aunque en este planeta, no sé en otro, pero en este planeta son ciclos, sencillamente. Siempre vamos a ver ciclos y vamos a estar de vuelta a situaciones más o menos similares, pues, con la diferencia de lo que es la tecnología y los avances humanos en ese tiempo. Pues. Pero estamos en un momento donde, ¿qué ocurre con este populismo y todo esto? ¿Qué es lo que causa en la sociedad? ¿Qué es lo que causa en el ser humano? Bueno, el sentimiento de odio hacia los demás, el sentimiento de culpa porque me dejé joder y el miedo a que me sigan jodiendo si yo no reacciono. De ninguna manera tú construyes una sociedad así. Tú sabes que yo tengo una metáfora del maestro, donde yo considero que al maestro, el maestro lo tenemos todos, ¿no? Todos somos buscadores de crear nuestra propia maestría. Y yo me llamó la atención tu analogía o esos tres indicadores que tú señalas, porque yo tengo tres también, que son el fanatismo, la superstición y la ignorancia. Claro. Yo creo que el fanatismo, la superstición y la ignorancia son los tres grandes asesinos del maestro. Claro, pero eso lleva, ahí están metidos estos. Claro, totalmente, El sí, sí, sí. fanatismo, ¿qué te causa? El fanatismo te causa el miedo, Mm. porque si tú no cumples lo que te dice Alá, fulano, como lo Claro. quieras llamar, vas condenado, pues. Sí. Y no solo religioso, ¿eh? No solo religioso. Exacto. O sea, en esos tres enunciados que tienes está metido todo lo que yo estoy diciendo también. Bueno, y dicen que con ellos te llevan al lado oscuro. Te quería enseñar este regalo que me hizo mi hija. Ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando, pero ¡Oh! esto me lo hizo mi hija con 5 o 6 años, ¿sabes? Imagínate el nivel arquetípico de padre que tiene la niña. Que lo primero This que is se the le ocurre way. es, voy a hacer a mi papá de Darth Vader. ¿Ah? Qué loco, This man. is the way. Bueno, lo puse, lo enmarqué y todo, porque esto lo guardo con muchísimo cariño. Mira, ya ni me acuerdo de lo que estábamos hablando, pero no importa, porque así va este podcast contigo. Y hablando, ya que llegó Lord Vader, ¿qué tal Obi-Wan Kenobi? Yo sé lo que vas a decir, pero quiero que lo digas aquí en el podcast. Que hay gente que amó a Obi-Wan. Yo no sé si hay gente que amó a Obi-Wan. Yo sí sé que hay fanáticos que amaron sencillamente la existencia de que, bueno, de que finalmente se hiciera la serie. Pues. Más allá de eso, yo no entiendo quién pudo amar algo que transgrede y que va en contra de toda de lo que ya está escrito, de lo que ya está es canon, de lo que es la historia de Star Wars. Pues. ¿Sabes qué? No solamente eso, yo me sentí insultado por el mal guión, por el mal guión. Stop. Tú arrancaste muy emocionado y lo recuerdo muy bien. Sí. O sea, recuerdo cuando me hablaste de los dos primeros capítulos y me dijiste, el primero es esto, el primero es el otro, y yo los vi y dije, pero no entiendo, no entiendo. ¿Qué te ocurrió a ti posteriormente? No, a mí, Ese cambio. no, a ver, tanto el primer capítulo yo recuerdo que te comenté que fue flojo, te dije, fue flojo, pero bueno, estoy esperando que pase algo. En el segundo todavía daba como ese beneficio de la duda de que algo tendría que pasar, pero ya llegó el tercer capítulo y no pasaba nada. Y no solamente... Eran 6. Sí. Y no solamente no pasaba nada, sino que insultaba al espectador, porque rompía. Hay una nueva tendencia de estos guionistas actuales, yo no sé si de Disney o de esta, pero de destruir al héroe. En el camino de la construcción de un guión, yo sé que el héroe tiene que sufrir, pero cuando tú hablas de un héroe que ya
la construcción de ese personaje existe, como lo fue Luke Skywalker y como lo fue Obi-Wan Kenobi, tú no tienes nada que inventar. Tú lo que tienes que traerte ese héroe para acá Cuando y ya tú hacerlo tienes la pasar construcción de ese héroe en todas las edades, hasta su muerte. O sea, tú tienes la construcción de Obi-Wan Kenobi desde que era un Padawan hasta que muere. Esto es sencillamente un pequeño paréntesis donde tenías que utilizar la lógica. Fue terrible. Ahora viene eh, la serie nueva, bueno, Mandalorian, que por su vez ha sido un viento fresco a todo Sí. este mundo, este universo de Star Wars. Y viene la nueva serie que está relacionada a Rogue One, con el actor mexicano, que ahorita se me va el nombre. Sí, García Bernales. Cassian, Andor Cassian, sí. Mira, yo recuerdo que tú querías hablar de la moral. Un tipo tan excesivamente transgresor de todos los cánones sociales. Ahorita estás calmado. Ahorita estás en la etapa del oso que está invernando. Pero tú tuviste tu época salvaje. Sí. Cuéntame, ¿qué es la moral para ti? Pero la moral es para mí es la gran mentira de las sociedades. Pues. O sea, la moral es este compendio de reglas, de ideologías, de conceptos sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer. Absolutamente nadie cumple, pues. Porque ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Qué es lo que, según Carlos Flores, sería lo moral o lo amoral o lo correcto o el búscate la vida? No sé, según tú. acabo de recordar, yo no sé si tuviste la serie Fargo. No la vi, pero Te recomiendo, ¿sabes? Hubo la película Fargo de los hermanos Sí, Cohen. sí. Después sacaron una serie donde ellos no participaron. La primera temporada es muy buena. Y el villano, que es Billy Bob Thornton, es un tipo muy malo. El tipo es un incitador, o sea, un instigador, perdón. Gracias. ¿Qué sería yo sin mi novio? ¿Vale? Ese es otro tema que vamos a abordar. ¿Cómo haces tú para conseguir mujeres que además son bonitas y que te toleran? Eso es un misterio, es un misterio. Buena pregunta. Este tipo decía, es que usted cree, le decía a otro hombre ahí ¿tú crees que en este mundo hay reglas? En realidad no las hay. Las reglas te las ponen, te ponen este default setting de las reglas, cuando en realidad todo el mundo cree o sabe lo que se supone que es bueno o es malo. Pero cuando uno vive así, que es la manera en que yo viví durante mucho tiempo, donde sencillamente era una persona dominada por el ego, dominada por lo que sea que me provocara hacer, obviamente hay consecuencias para eso. Pues. Entonces sí hay realmente, y tú lo sabes, una, este default básico de conceptos que vienen de las religiones, obviamente, del judaísmo, del cristianismo, de un montón de cosas, que tal vez quieren servir de guía para el orden. ¿Tú dirías, Carlos, que le compraste el discurso del superhombre a este alemán simpático de Friedrich Nietzsche Sí. y en algún momento Kant o Aristóteles te echaron para atrás? Totalmente, totalmente, totalmente. Ha sido un proceso interesante. Ha sido un proceso interesante para mí. Yo releo unisex, cosa que no me gusta hacer, pero en algunos momentos lo he hecho, temporada caníbal. Yo básicamente no me encuentro, yo no quisiera encontrarme esa persona. Yo te voy a decir lo que el Carlos Flores de hace 20 años pensaría de ti. Pensaría que eres un idiota. Seguramente. ¿Y tú qué le dirías? ¿Tú qué te dirías? A ese Carlos Flores soberbio, que se sabe todas las respuestas, que no tiene preguntas y que se consigue con esta versión de Carlos Flores. No, sencillamente aquella versión me hubiera ignorado completamente, me hubiera dicho 4 vainas. O sea, ¿qué sabes tú de? Y ya. Creo que eso hubiera sido. ¿Qué sabes tú de?
más nada. Y esnifar cocaína, más nada. Eso hubiera sido la... Si tú es viernes y te tienes en la agenda para caerte a palos con Ernest Hemingway o Charles Bukowski, ¿con quién irías? Con Hemingway. ¿Por qué? Sería mucho más interesante. Seguro. Yo pensé, Sí, te sí, juro, sí, te sí. juro que ibas a decir Bukowski. No, sería mucho más interesante con Hemingway porque podría haber la posibilidad de una golpiza, pues de caernos a golpes, lo cual es un sueño mío eterno, pues. Que Bukowski se hubiera caído de la borrachera desmayado, pues. Pero Hemingway habría encontrado la manera de crear un conflicto, porque era un tipo, explosivo, creador de conflictos. Yo le hubiera seguido el conflicto y hubiéramos terminado acabando con un bar. Entonces Hemingway hubiera sido la persona ideal. Pues. o Hunter Thompson. O con Hunter Thompson, pero el problema de una rumba con Hunter Thompson es que eso hubiera podido durar más o menos un mes. Pues. Entonces, tal vez no hubiera costado la vida a los dos. Pues. Ese sí es tu gran héroe. Sí, bueno, no diría que héroe. Diría que es un tipo que, mira, yo siento respeto por toda la gente que ha hecho lo que ha querido hacer, sin importar precisamente el estatus moral, etcétera, ha cumplido con lo que para mí es la ley vital de la estadía en este plano, en este planeta, que es la experiencia y la búsqueda de tu verdad, cualquiera que sea. Y entonces gente como Hemingway, gente como Hunter Thompson, para mí lo hicieron a su manera, como dijo Sinatra alguna vez. Tú sabes que hay una anécdota muy cómica de My Way. Sabes que la versión famosa es la de Sinatra, pues. Esa canción es de Polanca, realmente. Pero Polanca le preguntaron una vez, Larry King, ¿recuerdas a Larry King? Sí, claro. En CNN. Le preguntó cuál es, bueno, de cómo Sinatra cantaba. Y Polanca le dijo, oye, la gente cree que a mí me gusta esa versión de My Way. Yo odio esa versión de My Way. La única versión que a mí me ha gustado es la que hizo Sid Vicious de los Sex Pistols. Él hizo una versión de My Way, porque My Way no es una canción romántica, My Way era una canción de rabia, de lo que yo no había hecho, pero cómo pensaba hacer las cosas a mi manera. Y el único que lo hizo fue el Loco Punk de Sid Vicious. A ese sí no lo respeto en nada, pues igual. ¿A quién? ¿A Sid Vicious? Hizo la cosa a su manera, pero perjudicando a muchísima gente, pues. Ya, claro. Eso es un pequeño detalle. Mira, yo tengo una diferenciación entre moral y ética. Yo creo que la moral se suscribe únicamente a países o lugares, regiones, en función a su cultura, en función en función a sus religiones, sus tradiciones, etcétera. Y es lo que esa sociedad, de forma más o menos aceptada, entiende lo que es lo correcto, ¿no? Lo que para ellos es, no lo correcto, mentira, lo bueno, porque lo que es bueno para uno puede que no sea bueno para otros. En cambio, yo soy de la opinión que el ser humano lo que debería buscar es la ética, porque la ética tiene la facultad que ella es universal. La ética es universal, la moral es regional. Distintamente de donde estés en cualquier parte del mundo, tú te tendrías que preguntar, ¿esto que yo voy a hacer es ético? Porque si es ético, no importa si estás en un país musulmán, en un país católico, en un país ateo, nada. Si es correcto, o sea, si es ético, es correcto y punto. Y esa de alguna manera es la premisa con la que yo trato de guiarme, ¿no? Y lo que yo creo que lo que es correcto se cierne en función de lo que es la virtud. Y las virtudes son principalmente 4. Ser justo, ser prudente. Muchas veces cometemos muchos errores por lo imprudente, por lo impulsivo que podemos ser, por la falta de empatía que podemos llegar a tener hacia otra persona. Ser justo, que es, para poder ser justo hay que ser prudente primero, porque tienes que tener todos los elementos para poder tomar una decisión. Racionalizar lo que vas a
Y luego tú tienes que tener fortaleza y templanza de carácter, porque tú no puedes ser prudente y justo si tú... Claro, pero tú me estás hablando ahí de una maravillosa utopía. No, te estoy hablando de un código, mi código samurái. Te hablo de mi código samurái, de mi camino, de lo que de lo que yo trato de hacer. Ahora, ya después está el día a día, el día a día. Pero yo siempre me hago esa pregunta, siempre cuando voy a actuar, siempre cuando voy a tomar una decisión, sobre todo una decisión que afecta a otra persona, yo me pregunto si pasa por esas 4 premisas, si es justo, si es prudente. Por lo general soy muy imprudente, soy extremadamente imprudente. Ya por ahí fallo, suelo fallar. Pero Sí, es yo lo creo que que yo yo fui entiendo. el creador de esa palabra, más bien. Sí. Pero bueno, mira, Carlos, la primera de muchas invitaciones aquí. Gracias. Hay muchas cosas que quisiera hablar contigo. Hoy hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de la Sí, guerra de las galaxias, de la moral, de Charles Bukowski, de Hemingway, de A mi manera. Puf, se nos fue la luz 2 veces. Bueno, sí. Mira, déjame con qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Sí, ya me dijiste que vas a emigrar, pero antes de terminar este podcast, dime en qué estás trabajando. ¿Cuál es tu próximo Mira, trabajo o en qué trabajo estás ya por culminar? estoy escribiendo para un par de medios americanos que tienen que ver más con críticas literarias y de cine. Hace rato me retiré de las redacciones y de todo esto. No, me retiraron de las redacciones y de todo el mundo del periodismo venezolano. Y no quise saber más nada de ser corresponsal y de las noticias, etcétera. Y estoy desarrollando y escribiendo y en el proceso de negociar series pues, para plataformas. Excelente. Ese es lo que me faltaba de para dónde quiero redireccionar y enfocar mi creatividad y mi escritura, bueno, para un medio en el que nunca lo he hecho. Y eso es lo emocionante y es la gran aventura de lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, espero ver pronto por ahí, ya sea por cualquiera de estas cadenas, el nombre de Carlos Flores. Yo también. Temporada 2 de Obi-Wan Kenobi. Te voy a putear. No la sacaría nunca. Un placer, Adolfo. A ti. Esto fue Mamífero Digital.